Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, compartimos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amado Dios, derrama la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te consagramos, Señor, tu palabra poderosa en este día pueda sanar tantas heridas, tantos corazones, personas que están sufriendo enfermedades, dolencias, aquellos jóvenes, Señor, que están bajo la esclavitud del diablo, Satanás, aquellos que son encadenados por los vicios. Por el poder de tu palabra, hoy, Señor, se rompan todas cadenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la palabra de Dios hoy pueda iluminar muchas personas para conducir hasta el lugar donde encontrarás sanación, liberación, por el poder de la palabra, por el poder de la confesión, por el poder que tú has dejado, Señor, a tu iglesia, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Mateo en su capítulo 10, verso 1 al 7, para gloria y honra de Dios. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuesto para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios amado. Jesucristo llamó a sus 12 discípulos. ¿Para qué Jesús lo llamó? En San Marcos capítulo 3, verso 13 al 16 dice la palabra que los llamó para que estuviera con él. Jesús llama a las personas que el mundo capaz no la considera. En estos 12 hombres existen todo tipo de pensamientos, ideas, estatus social. Capaz, amado, el mundo no daba nada por estos pescadores, por estos cobradores de impuestos como Mateo, llamados, amado, de esa manera. Era considerado un hombre pecador, un hombre repugnante para la sociedad, para la cultura judía. Como Judas Iscariotes, tantos grupos guerrilleros, estos hombres violentos fueron llamados por Cristo. ¿Para qué? Para ser enviados. Bendito sea Dios. Jesucristo no llamó a ningún santo. Llamó a los peores, a los más rechazados, a los que la sociedad no consideraba nada. Pero Jesús lo llama para convertirlo en santo. El alfarero está cogiendo diferentes tipos de tierra para trabajarlo. Él es quien estará moldeando. Bendito sea Dios. Y después de llamarlos, después de convertirlos en discípulos, en alumnos, en ser formados, y ahora les dio autoridad. Jesús ahora lo está revistiendo de autoridad. Le está dando poder. Le está dando potestad a estos discípulos. ¿Para qué? Para expulsar demonios, para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos discípulos recibieron autoridad para expulsar demonios. Estos discípulos tienen la autoridad para curar enfermedades, dolencias. Bendito sea el santo nombre de Dios. Si tú estás viviendo bajo la esclavitud de Satanás, si el enemigo te oprime, te encadena, si estás viviendo, sufriendo la enfermedad espiritual, si tienes una dolencia en el corazón, en la vida, tú que no puedes superar, capaz alguna trauma psicológica, alguna dolencia del pasado, de la infancia,
te hace sufrir. No puedes formar una familia, no puedes formar un hogar, no puedes estar con un varón o con una mujer, porque te han abusado sexualmente, te han dañado la mente, te ha dañado el corazón. Bendito sea Dios. Jesucristo ha dejado una iglesia con autoridad. Jesucristo ha dejado una iglesia, bendito Dios, con poder para impulsar demonios, para sanar enfermedades, para sanar toda clase de dolencia. Jesús envió a esta iglesia encabezado por un primero llamado Pedro. A esto le llamamos la primacía de Pedro. Es el único apóstol que es llamado el primero. No existe un segundo ni un tercero, pues Jesucristo ha dejado a Simón como la piedra visible de su iglesia, y lo llamó por eso en San Juan 1:42 Kefas, que significa piedra. Y en Mateo 16:18, sobre esta piedra edificó Jesús su iglesia, y por eso lo ha nombrado el pastor sobre los demás pastores en San Juan 21:15. Bendito sea Dios. La primacía de Pedro, encabezada por el amado hasta el día de hoy llamado el Papa, está misionando, llevando la buena noticia, llevando la esperanza, llevando la sanación, el poder, la autoridad, para que tú, amado, y yo seamos libres. Bendito Dios. Y de qué manera Jesucristo puede sanar, de qué manera su iglesia puede sanar. Y la palabra misma lo dice en San Mateo, en su capítulo 9, verso 1 al 8. Cuando lo llevaron a Jesucristo, un paralítico acostado en una camilla, cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Bendito sea Dios. Le llevaron un enfermo, un paralítico, a Jesús, y lo primero que hizo Jesucristo fue perdonar sus pecados, para que el Señor pueda mostrar su poder de sanar enfermedades. Es por medio del perdón de los pecados. Pero los fariseos aparecieron para decir: esto está insultando a Dios, esto es una blasfemia, porque nadie puede perdonar sino que solamente Dios pecado. Jesucristo responde a estos fariseos, que sigue hasta el día de hoy acusando a la iglesia, que sigue hasta el día de hoy gritando a estos fariseos que no hay perdón de pecado. Jesús le responde diciendo: para demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Bendito sea Dios. Este paralítico fue sanado porque Jesús tiene poder para perdonar pecados. Cuánta parálisis en estos tiempos, amados, que tienen sufriendo, cuánta enfermedad llamado pecado que tiene esclavizado a los hombres, que necesitan ser perdonados. Cuántas enfermedades que está tumbando a personas por causa del pecado. Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecado, y no solamente Él, sino que Él dejó también a su iglesia en San Juan 20:22. Esa autoridad que Él tenía para perdonar pecado. Jesús deja a su iglesia esa autoridad para sanar enfermedades por el poder del perdón. Y esto se lo dio no solamente a sí mismo, sino que a los demás hombres. Y dice Mateo capítulo 9, versículo 8: al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bendito sea Dios. Este poder se ha dado a los hombres, el poder de perdonar pecados. Estas enfermedades se sanan por medio de la confesión. Jesucristo envía una iglesia para sanar, para expulsar demonios, para liberar, para sanar dolencias. El demonio sale por medio de la confesión. Esa cadena de los vicios, las enfermedades, bendito sea Dios, las dolencias. Te recomienda la palabra en Santiago, en su capítulo 5, versículo 14. Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unja con aceite. Bendito sea Dios. A esto la iglesia lo llama unción a los enfermos. Que los enfermos llamen a los presbíteros, a los sacerdotes, a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él, para que en el nombre del Señor Jesucristo lo pueda ungir con aceite, con óleo, y pueda ser sanado. Bendito Dios. Es la primera unción. Y hay una segunda unción que lo puso Santiago en su capítulo 5, versículo 16, amado. Por eso
Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Bendito sea el santo nombre de Dios. La segunda opción para ser sanado es por medio de la confesión de pecados. Confiésense los unos a los otros. Jesucristo dejó autoridad a su iglesia para que pueda sanar, para que pueda liberar, amado. Y esto la iglesia, según Santiago, lo hace por medio de los sacramentos, amado. Por medio de la unción a los enfermos y por medio de la confesión de pecados. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué tremendo es el diablo que se opone contra estos sacramentos. Qué astuto es Satanás, amado, que está confundiendo a tantos cristianos para que no se confiesen, para decirle que los sacerdotes son pecadores, que los obispos son pecadores y que no se puede confesar pecador con pecador. Bendito Dios. Santiago ha dicho: confiésese uno a otro de pecador a pecador. Estos enviados son pecadores, amado. Estos enviados son personas que traicionaron, que negaron a Jesucristo. Pero eso no le quita el poder. Eso no le quita la autoridad que el Señor le ha dado. Hasta el día de hoy sigue habiendo consagrado que traiciona, que niega, que comete pecado. Pero eso no le quita el poder, la autoridad de seguir sanando enfermedades, de seguir expulsando demonios, de seguir, amado, impartiendo el sacramento de la reconciliación con el Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y la iglesia fue enviada, estos 12 apóstoles, con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vaya más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bendito sea Dios. La iglesia fue enviada en busca de las ovejas perdidas. Jesucristo tiene muchas ovejas que se están perdiendo. Ovejas que ya estaban en el redil, que ya estaban en la iglesia. Ovejas que fueron bautizadas, que hoy se está perdiendo en el alcohol. Hoy se está perdiendo en el mundo, en el pecado. Hoy se está perdiendo en la cárcel. Hoy se está perdiendo, amado, en los vicios. Hoy se está perdiendo en el mundo del ocultismo. Se está perdiendo en la delincuencia. Jesucristo envía una iglesia para rescatar a esas ovejas. Por ti Jesucristo ha enviado una iglesia, amado. Tú que estás pasando un momento de desvío, tú que te has alejado de la iglesia, tú que te apartaste de Jesucristo, por ti el Señor envía a sus discípulos. A ti te quiere sanar, a ti te quiere liberar. La iglesia tiene autoridad para sanarte. La iglesia tiene autoridad para liberarte. La iglesia tiene autoridad, amado, que el Señor le ha dado para expulsar todo demonio de tu vida. Bendito Dios. Pero eso por medio de la confesión, por medio del perdón de los pecados. Resuciten a los muertos. La iglesia tiene la autoridad para resucitar capaz matrimonio que ya está muerto, persona que ya está muerta espiritualmente, capaz ya no tiene más esperanza. A ti te puede resucitar. Bendito sea Dios. Y esto, amado, es un lenguaje teológico que Jesucristo ha utilizado. No a los muertos que están en el cementerio, porque si fuera así, todos irían al cementerio a resucitar a todos los muertos. Jesús habla en sentido espiritual, a los muertos espirituales, a los muertos en los vicios, a los muertos en el pecado. A ellos Jesús los quiere resucitar. Si tú eres esa persona, amado, Jesucristo te busca por medio de su iglesia. Jesucristo te está gritando, Jesucristo te está llamando, Jesucristo te quiere sanar, Él te quiere perdonar, Él te quiere resucitar, Él te quiere libertar. Bendito sea Dios. Y lo hace por medio del perdón de los pecados, por medio de la autoridad que tiene su iglesia. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Jesús, amado, y pueda levantarte como aquel hijo pródigo que volvió a la casa de su padre. Dice la palabra en San Lucas, en su capítulo 15, cuando regresó ese hijo, en el versículo 21, el hijo le dijo al padre: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Bendito sea Dios. El que perdona es Dios. El que está dando la vestidura nueva, la sandalia nueva, el anillo nuevo es Dios. Pero por medio de la mano de sus criados, por medio de la mano de sus servidores.
Es Dios quien te va a dar una vestidura nueva, pero por medio de los sacerdotes, de los criados del Señor, de los servidores del Señor. Estos servidores son los que le están vistiendo por orden de Dios a este hijo que se está volviendo a la casa de su padre. Hoy quiere hacer la iglesia por ti, amado, eso. Revestirte con esa vestidura que Dios ofrece de la mano de sus siervos. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús, y comparte este audio, amado. Bendiciones.